Muy buenas, bienvenidos a una tarde más aquí en Meriendas Filosóficas. El tema de hoy dice así: ¿los uruguayos tienen actitud filosófica? Y para esta pregunta tenemos al profesor y escritor, licenciado en Filosofía de la Universidad de la República con nosotros, Mauricio Ferreira. Y por supuesto quien nos habla, Luana, como todos los días. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Luana, muy bien, por suerte, un gusto estar acá en el programa. El gusto es nuestro. Y como entrada al tema, quisiera saber qué opinas vos. ¿Los uruguayos tienen actitud filosófica? Es una pregunta bastante complicada de responder. Me gustaría comenzar por explicar qué se entiende por actitud filosófica. Como bien sabemos, y para los que no, el término filosofía proviene del griego y está compuesto por dos raíces. Filo, que significa aspiración, simpatía, amor, búsqueda, y sofía, que significa sabiduría. Y con esto sabemos que la actitud filosófica es la que tienen todas aquellas personas que buscan tener sabiduría, que no se sienten satisfechas y quieren saber más. Entonces yo opino que el uruguayo vive su día a día con su rutina diaria y un pensamiento básico, ¿no? Sí. Aunque también me parece que es algo que pasa en todo el mundo. Sin embargo, creo que el uruguayo, a la hora de pensar profundamente en cualquier tema, es bastante capaz de pensar filosóficamente. Sí, concuerdo. Me parece que es menor el porcentaje de gente que piensa filosóficamente y muchas veces podemos hacerlos pensar de esta manera si los ayudamos. Por eso lo enseñan en los liceos, aunque en mi opinión estaría genial que nos lo enseñaran desde que somos chicos. Como plantea Matthew Lipman, la filosofía para niños es una propuesta educativa que acerca a los niños los instrumentos adecuados en el momento que comienzan a interrogarse acerca del mundo y de su inserción en él. Pienso lo mismo, creo que la base del pensamiento filosófico es una educación de calidad. Y no solamente eso, enseñar a los demás pequeños a reflexionar y pensar me parece algo bastante importante. Y claramente no tiene por qué ser un tema muy complejo del cual el niño no va a entender nada. Con ser algo tan básico como ¿a vos te gustaría que te hagan esto? Ya es un punto a sumar, pienso yo. Sí, y ahora antes de empezar el programa dije que en Twitter me contaran sus opiniones. Y por ejemplo, Ana Clara dice: el uruguayo no vive para él, quizás un porcentaje chico, el resto vive para encajar. O sea, no está pendiente de sí mismo, de lo que quieren, sino de agradar a los demás. Por ejemplo, hay personas que si no siguen modas, piensan que no encajan, entonces no estarían viviendo su vida a su estilo, estarían viviendo para agradar. Otros tienen su propio pensamiento y no les importa el que dirán, pero son pocos, dice. Es muy interesante lo que dice y es algo muy real. Siempre que alguien es diferente a los demás, muchas personas lo tratan de raro, de alguien extraño y hasta le demuestran rechazo. Por lo tanto, alguien con una actitud muy filosófica, reflexiva y curiosa podría perfectamente ser catalogado como un raro, principalmente entre niños y adolescentes por un tema de madurez. Pienso que generalmente provoca cambios en esa persona rechazada y más aún si es un niño. Y es así como muchas veces se pierden actitudes diferentes por culpa del juzgar y el rechazo de los demás. El humano es así y se contagia del comportamiento ajeno. Sí, es lamentable porque no permite que esas personas piensen independientemente de lo que diga la sociedad. Y eso pasa no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. Y también a lo largo del pensamiento occidental se ha definido al filósofo como el hombre sabio y a la filosofía como la sabiduría. Así que la actitud filosófica es la preparación, ¿no?, para el entendimiento. Por lo tanto, es modelo de educación. O sea, en otras palabras, si al niño le enseñas ya sea a filosofar o a que pensar es diferente está bien, a lo mejor no va a ser uno más de los que siguen modas. Sí, concuerdo. Si la enseñanza es fuerte y persistente, es bastante probable que esa persona mantenga su actitud y su forma de pensar. Aunque la persona tiene que ser muy fuerte mentalmente para que su actitud no sea distorsionada ni un poco. Es cierto. Bueno, entonces Ana dice que el uruguayo no tiene una actitud filosófica porque esta actitud se ve opacada por la masa, aunque creo que esto se puede aplicar para todos los países del mundo. Sí, pienso lo mismo. Bueno, ahora un mensaje de Meti78 dice: estar en contra del aborto porque tienen derecho a vivir y que es homicidio, no me parece que sea muy filosófico de parte de los uruguayos uruguayas, ya que hacen marchas pro vida. Bien, esta chica plantea algo bastante diferente. Y polémico hoy en día.
Exacto. Esto se discute en todas partes, como en internet, entre amigos o hasta en la misma casa. Sí, lo que se sabe es que los fetos no procesan el dolor hasta las 35 semanas de gestación. Sí, cierto, y no son conscientes o no procesan información hasta los 5 meses. Sobre eso, la conciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella, o que tenga el conocimiento de sí mismo y su entorno. Acá, en mi opinión, entra una duda muy importante y es que ¿cuál es el valor de la vida inconsciente? Y eso ya depende del punto de vista de cada quien. Pero sin desviarnos mucho del tema, esta persona piensa que algunos pensamientos pro vida no son muy filosóficos. Y puede ser que esto sea cierto. Sin embargo, pienso que esto pasa en todos los temas de los cuales se hable. Hay gente que profundiza en sus pensamientos y otros que no ven más allá de unas simples palabras. Además, entiendo que pensar en quitarle la vida a un ser vivo se oye feo, pero se debería tomar en cuenta la situación de los que se van a hacer cargo, ¿no? O sea, nadie es quien para decirte qué hacer con tu cuerpo, pero ojo, tampoco hay que usar el aborto como método anticonceptivo, porque es algo peligroso, pero repito, cada quien que haga lo que quiera, o eso opino yo, obviamente. Pienso lo mismo, la verdad. ¿Te parece si vamos con otra opinión, Luana? Sí, claro. Aquí hay alguien que dice, no tienen actitud filosófica, los uruguayos no tienen gracia. Me parece que esta persona dice eso porque Uruguay no pareciera destacar en Latinoamérica y en el mundo por su pensamiento. Prueba de esto es que la mayoría de los filósofos más reconocidos de Latinoamérica son de México y Argentina y otros países, aunque también hay un tema de población de por medio, ¿no? Ya que Uruguay tiene tan solo 3 millones de habitantes y eso influye en varios factores, pero bueno. Puede ser, aunque Uruguay en lo que sí se puede destacar es en el ranking de IQ promedio de Latinoamérica, ya que cuenta con un IQ de 96, siendo así el más alto de Latinoamérica. Esto es algo que podemos tomar en cuenta a la hora de preguntarnos si en Uruguay existe una actitud filosófica. Creo que al tener una mayor inteligencia es mucho más probable que surja una actitud y un pensamiento filosófico. Sí, eso es cierto. Por eso mismo yo al principio dije que el uruguayo es capaz de actuar y pensar de manera filosófica a la hora de hablar o debatir sobre determinados temas. Claro, pienso que eso es un tema cultural que se ha formado durante todos los años de existencia del país. Quizás, aunque para mí es más un tema de educación, Uruguay tiene de los mejores sistemas educativos de Latinoamérica. Esto es muy importante ya que, como dije, una buena educación es la base de una actitud filosófica, a pesar de que hablaba principalmente de la educación familiar, la cual es la más importante en mi opinión. Pero igualmente un buen sistema educativo sí que aporta mucho a la gente. Concuerdo con eso, es muy interesante el hecho de que todas las respuestas leídas hasta ahora sean negativas. Me parece que tiene algo que ver con lo que vos decías al principio sobre que todo el mundo vive su día a día con un pensamiento básico. Sí, sí, estoy totalmente seguro de eso. Todos vivimos el día a día sin complicarnos mucho la cabeza y rara la persona que casi todos los días de su vida se pone a pensar y reflexionar durante un buen rato. Esto es algo muy poco común. Claro, es algo muy difícil de ver. Sí. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué conclusión podemos sacar de todo lo que hablamos? Y lo más triste de eso es que es casi imposible tener una conclusión Sí. 100% certera sobre este tema. La pregunta de si el uruguayo tiene o no una actitud filosófica, para mí es imposible decirte sí o no. Lo único que podemos sacar es que de todo esto es que la gran mayoría de las personas, no solo de Uruguay sino del mundo, no está presente esa actitud filosófica, o al menos está presente sí, pero en muy pocas ocasiones. Estoy 100% de acuerdo. Además de eso, sacar un porcentaje de personas con actitud filosófica en cualquier país creo que es imposible. ¿Verdad, verdad? Bueno, Mauricio, ha sido un placer. Un placer para mí también, fue muy lindo charlar contigo, Luana. Para mí también, un gusto. Y bueno, oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Les habla Luana de Meriendas Filosóficas. Un saludo y muy buenas tardes.